Para hablar del perdón les quiero dar una imagen, porque el perdón es algo que sucede en nuestras vidas literalmente. En Números 6:23, Moisés decía: habla a Aarón y a sus hijos diciendo: así bendeciréis a los hijos de Israel. Diles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esa palabra paz es bien importante. Si observan, resplandecer el rostro de Dios sobre ti. Esa es la bendición. Vamos a contrastarlo con Isaías 1:15. Esto es Dios también hablando, ¿verdad? Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro. Y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. ¿Ves cómo entonces el rostro de Dios se voltea o le da la espalda a alguien? Esa es la imagen que tenemos que ver cuando hablamos de perdón. ¿Cómo tú ves cuando Dios perdona? La situación es la siguiente. El perdón define la vida de un cristiano. No hay forma que un cristiano pueda ser cristiano y vivir una vida de no perdonar. Nosotros lo decimos mucho, lo entendemos los cristianos, decimos que Dios nos perdonó, pues entonces debemos perdonar. Pero vamos a usar una imagen bíblica para hablar de esto. En Mateo 18, versículo 15 en adelante, voy a leer un pasaje largo que tiene que ver con el perdón y cómo esto nos define a nosotros como cristianos. Por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Y si los desoye a ellos, dilo a la iglesia. Y si desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil y publicano. De cierto os digo, que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acercándose Pedro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante al rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa, los hijos y todo cuanto tenía, para que fuera pagada la deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, te pagaré todo. Y movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le daba 100 denarios, y agarrándolo lo sofocaba, diciendo: si debes algo, paga. Su consiervo entonces, postrado, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Y su señor entonces, llamándolo, le dice: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Esta parábola describe a quiénes.
a tu hermano, dice el versículo 15. A ti y a tu hermano. Esa es la pregunta de Pedro. En el versículo 23 dice, el reino de los cielos es semejante. ¿A quién? A un rey. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es el siervo? ¿Y quiénes son consiervos? ¿Quién es el consiervo que le debe al siervo que le debe al rey? ¿Ves? Así vivimos los cristianos. Los cristianos perdonamos porque fuimos perdonados. Porque conocemos lo profundo de nuestro pecado y lo airado que Dios estaba con nosotros al darnos la espalda. Y un día devolvió su rostro a nosotros sin merecerlo, por gracia, como leímos en Romanos 5. Entonces, esto define la vida cristiana porque nosotros sabemos que nosotros no le podemos pagar a nuestro Señor. Nosotros sabemos que si Él nos perdona una deuda, eso es un principio de vida para nosotros perdonar a otros que también nos deben. Entonces, según esta parábola que el Señor comparte, nosotros somos esclavos o prisioneros cuando no pudimos pagar, ¿verdad?, de una deuda, y esa deuda se la debemos a alguien. ¿A quién se la debemos? Se la debemos a Dios. Y tenemos que entender algo: cuando una deuda se la debemos a Dios, es infinita. ¿Cómo podemos pagar una deuda infinita? No hay forma. La pagamos con nuestras vidas. Y en la antigüedad era así. Incluso en algunos lugares todavía es así. Incluso muchas personas se podrían sentir hoy en día así, cuando tienen deudas, que trabajan y trabajan para terminar de pagarlas. ¿Por qué? Eso es un principio básico. Si tú debes demasiado, terminas pagando con tu vida. Si tu deuda era demasiada, entonces pagabas con servidumbre. Y si no, en algunos casos extremos, entonces hasta la cárcel. Tenemos el caso más extremo. Nosotros pecamos contra Dios. Y el perdón, entonces, tiene que ver con algo eterno. ¿Qué sucede cuando la deuda es infinita entonces? ¿Qué sucede? Que entonces la paga tiene que ser infinita. Usando esta imagen que usé al principio de el rostro de Dios y la paz, quiero que observen entonces Romanos 5:1. Dice: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es que cuando Dios nos perdona, Dios nos devuelve el rostro. Esa es la imagen que tenemos que tener del perdón. Es desear a Dios. Es desear su perdón porque lo deseamos a Él. No tener un arrepentimiento vacío de temor al infierno o temor a sentirme mal conmigo mismo. Eso solamente son cosas humanas que las podemos sentir con cualquier otra persona. Pero cuando nosotros lo que deseamos es que Dios nos mire, es como un niño. Es como cuando un recién nacido o un niño pequeño, su mamá le voltea el rostro por alguna razón y ese niño empieza a llorar y de repente le dice: bebé, ¿qué te pasa? Y lo recibe de nuevo. Ese bebé cambia otra vez. Nosotros debemos ser así. Y eso nos da ¿qué? Eso le da al niño, le da paz. El rostro de Dios te debe dar paz.